El segundo día de los test de pretemporada ha sido mucho más revelador de lo que lo fue el primero. Hemos tenido unas sesiones de carrera, hemos tenido ritmos de clasificación y hay muchas cosas que ya os podemos contar, siempre y cuando también sepamos que estos son test y que muchas cosas se pueden estar ocultando de los equipos. Pero vamos allá con el resumen de esta segunda jornada que hemos tenido en el día de hoy, la sesión vespertina. Vamos allá y recordemos que esta sesión ha sido más larga de lo que fue la primera, debido a que se interrumpió por una bandera roja y esta se alargó 1 hora. Y también tuvimos cambio de planes. En el caso de Ferrari estamos pudiendo ver a Charles Leclerc, quien rodó media hora de esta sesión para permitirle completar su plan de tiempo que no había podido en la primera sesión, así que ha sido el primero en salir, nada más ha comenzado, ha estado ya rodando. También hemos visto a Sergio Pérez, que no se le esperaba, hoy va a estar Verstappen y en su lugar Max correrá mañana por la tarde, dejándole solo todavía a Sergio Pérez mañana por la mañana. También veíamos a Lewis Hamilton, que continuaba siendo uno de los primeros en salir, y empezábamos a ver a los pilotos prepararse para esta sesión, como era el caso de Daniel Ricciardo, quien no había rodado en la primera parte del día. Veíamos ya primeros problemas, Lando Norris, que debutaba en este día de hoy, también saliéndose por aquí por fuera de la pista, y veíamos también carrera, en este caso uno de los Haas adelantando todavía a Charles Leclerc, que salió únicamente para hacer simulación de carrera. Veíamos también a Sergio Pérez probar a hacer una simulación completa de carreras, lo que ha estado haciendo también durante esta tarde. En este punto ponía el C2, que será el medio durante la carrera que veremos la semana que viene en el circuito de Bahrein. Y llegado ya, pasado casi 1 hora, Carlos Sainz podía salir porque ya le había permitido rodar a su compañero de equipo y disponía de sus 4 horas que iba a tener de todas formas en el día de hoy. Vemos a Logan Sargeant, que cometió un error en la salida de la curva 10. Se ha hablado muy bien de Williams, de que venían muy bien, habían mejorado mucho, pero están teniendo bastantes problemas en estos test. Veíamos a Lewis Hamilton mejorar y ser el mejor tiempo de esta sesión por la tarde, acercándose al tiempo que había marcado Charles Leclerc horas antes en la sesión de la mañana. A medio segundo se quedaba del monegasco. También veíamos batalla entre Sauber, en este caso Valtteri Bottas y Sergio Pérez, que empezaban a adelantarse entre sí. También veíamos a Carlos Sainz, que marcaba su primer tiempo quedándose en octavo lugar, pero quedaba muchas sesiones, era el primer tiempo que cerraba. También venía Lance Stroll a cerrar en una cuarta posición, muy cerca de Lewis Hamilton y a esas 6 décimas del tiempo de antes de Charles Leclerc. Aparecía un Valtteri Bottas muy veloz, muy rápido, y que quedaba en la cuarta posición al cerrar su vuelta. Muy bien en este punto el Sauber aparecía. Y venía Sergio Pérez, quien ya estamos viendo sobre todo, y como siempre esto os lo menciono especialmente para recordaros que esto es lo más importante, las vueltas de los pilotos. En este punto estamos viendo que Hamilton era el piloto que más vueltas llevaba, luego os comentaremos quién lo ha acabado siendo. Vemos a Carlos Sainz, que mejoraba y en este punto se ponía en segunda posición, ya iba entrando en ritmo el piloto madrileño. También vemos en la curva 1 cometía un error Esteban Ocon y se iba larguísimo. Se ve complicado este Alpine para conducirlo, están teniendo problemas los dos pilotos, veremos cómo se comporta la semana que viene. También esto por supuesto era con el C1, el más duro de todos, e incluso necesitaba comerse parte de la grava para poder regresar a la pista. Aquí, a partir de aquí, Carlos Sainz empezaba a ir martillo pilón y se ponía en primera posición, marcando morado en el segundo y en el tercer sector, ganándole por 3 décimas al tiempo que había marcado en la mañana su compañero de equipo. Aparecía también Lando Norris, quien era capaz de superar en este punto ya a Charles Leclerc. También íbamos viendo mejoría de la pista, por supuesto, después de ya 2 horas de esta sesión que se estaba rodando. Y Lance Stroll, que se quedaba en cuarta posición a 6 décimas del tiempo de Carlos Sainz, a 3 del tiempo que había marcado Leclerc, 4 del tiempo que había marcado Lando Norris. Pero aquí no se quedaba conforme Carlos Sainz, que seguía mejorando y bajaba 7 décimas su propio ritmo. Por supuesto, y lo estaréis fijando, esto lo hacía con el C4, con el neumático más blando posible.
Tengamos en cuenta que en esta sesión de la tarde es la última sesión de la tarde para muchos pilotos. Es el caso de Sainz, quien mañana solo estará por la mañana, es el caso de Stroll, quien mañana también solo estará por la mañana, o es el caso de Checo. Va a ser una sesión muy importante por ese motivo. Y aquí teníamos un momento en el que parecía que el Red Bull tenía problemas. De repente el motor de Honda empezaba a sonar raro y necesitaba regresar a boxes. Sergio Pérez volviendo a una velocidad muy baja y que parecía que tendría problemas. ¿Qué le ocurrió al piloto mexicano? Pues realmente no lo sabemos porque a los 2 minutos ya había regresado a la pista, o sea que no sabemos qué es lo que le ocurrió en ese momento, simplemente sonó raro, volvió, dio 2 vueltas más o menos lento y a la tercera consiguió hacer un gran giro. Carlos Sainz, que seguía mejorando su tiempo con esos C4, conseguía llegar hasta el 1.30, siendo el único piloto hasta este punto junto a Verstappen en la jornada de ayer que llegaba a bajar hasta ese 1.30. Sergio Pérez, que como os digo, ya después de haber regresado, pasado por boxes, conseguía ponerse con ese 1.32 en octavo lugar y Carlos seguía. Carlos no estaba conforme y Carlos bajaba del 1.30, se ponía en 1.29, siendo el piloto hasta este momento ya más rápido que ha habido en estos test de pretemporada porque ha superado el tiempo que logró ayer Verstappen. Se espera que mañana se pueda superar y con este tiempo, que sí que es verdad que es un neumático que más blando que el que se permitirá, por ejemplo, la semana que viene, pero con este tiempo Carlos se ponía ya en ritmos de Q3 del año pasado. Muy buen ritmo que ha tenido Carlos Sainz en el día de hoy. Sergio Pérez conseguía también progresar y se ponía en tercera posición y el sol empezaba a caer. Lo estamos viendo ahí, empezaba a llegar la noche e iban dando comienzo sobre todo las tandas de carrera porque, como os digo, los pilotos que mañana por la tarde no podrán estar han probado también tandas rápidas, regresarán un pelín más adelante, pero en este punto era el mejor momento para probar tandas de carreras, era el momento más representativo en este circuito y que además más se asemejará para la semana que viene. Por lo que empezaban esas tandas de carrera donde también volvíamos a ver a Valtteri Bottas y a Sergio Pérez cruzarse en la pista. En esta ocasión era Sergio Pérez quien conseguía completar el adelantamiento. En este punto también veíamos cometer ciertos errores, lo estamos viendo aquí en este punto a un Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo con el C3, poco combustible, lograba ponerse en novena posición, mejorando su tiempo anterior. Lando Norris tenía problemas, llevaba un rato sin rodar y luego se descubrió que ha tenido problemas en el sistema de combustible. Le ha detenido bastante el programa al piloto británico y McLaren, que se muestran rápidos, pero siempre están teniendo una serie de problemas que son llamativos, así que veremos cómo siguen evolucionando. Aparecía Sergio Pérez, perdonad, para ponerse en esa tercera posición, segundo, 3 de diferencia frente a Carlos Sainz. Lewis Hamilton llegaba con un C3 nuevo para mejorar un poco con un 1,1 de diferencia, pero Checo seguía y Checo venía después de haber hecho una simulación de carrera muy buena, conseguía mejorar para ponerse en esa segunda posición. Y en los 15 últimos minutos llegaron los simulacros de la FIA. Llegaron a desplegar Virtual Safety Car, pusieron un Safety Car, luego bandera roja. También tuvimos un simulacro de resalida, con estáis viendo ahí, muchos equipos, muchos pilotos ahí justo en la salida de meta para salir, porque luego salían todos en fila india. Estos son simulacros que realiza la FIA en estos y la Fórmula 1 en estos test de pretemporada, son normales, y teníamos un simulacro de relanzada, incluso, que los teníamos todos bien juntos, pero eso era lo que daba fin finalmente a estos test de pretemporada, este segundo día de test. Los resultados han sido los siguientes, lo estáis viendo ahí con ese Carlos Sainz, que es el único piloto capaz de bajar del 1.30 con ese 1.29.9, Sergio Pérez en segunda posición y Lewis Hamilton tercero. Lando Norris, que como os decimos han tenido bastantes complicaciones, finaliza en ese cuarto lugar. Daniel Ricciardo con el RB finaliza en quinta posición. Charles Leclerc, tiempo de la mañana, le sirve para ponerse sexto. Lance Stroll solo ha estado por la tarde, pero en el caso de los Aston Martin, os habéis fijado que os lo hemos puesto bastante poco al piloto canadiense, es porque han estado probando más tandas largas, todos lo han hecho, todos han hecho incluso casi un simulacro de carrera, pero Stroll ha estado casi en su totalidad de sesión probando tandas largas.
largas, así que no ha realizado ningún tiempo demasiado bueno. Esteban Ocon en octava posición, quien también ha estado por la tarde, al igual que Valtteri Bottas. Piastri cierra las 10 primeras posiciones con su tiempo de la mañana. En undécima posición para Logan Sargeant, también ha estado por la tarde. Sargeant ha estado todo el día y Williams ha tenido algunos problemas también de refrigeración, problemas de frenos, ha tenido que parar bastante, no ha sido un piloto que haya rodado tampoco demasiado. Alonso 12º, Zhou 13º, Gasly 14º y los dos Haas, como está siendo habitual, casi los últimos porque ha estado un pelín peor desde la mañana, Yuki Tsunoda. Estos han sido el resumen que hemos tenido para este segundo día y para sobre todo la sesión de la tarde, como habéis podido estar viendo. Os vamos a poner en este breve análisis que os vamos a hacer lo que siempre os ponemos. Los sectores así han quedado. En el día de hoy, Carlos Sainz líder en todos los sectores. Vemos a un Sergio Pérez muy bien en el primero, muy bien en el segundo. Ya pierde un poco más en el tercero. Sobre todo estamos viendo que el sector donde más pierde es el segundo frente a Sainz. Ahí es donde más ha destacado. Hamilton también pierde bastante en el segundo, que ahí es donde aparece Lando Norris. Vemos que los dos Haas siguen siendo los que están siempre atrás, a excepción de que hoy Yuki Tsunoda también ha estado junto a ellos, pero porque no ha probado tanda, no ha probado hacer una vuelta buena. Los dos Haas tampoco, los dos Haas ya sabemos, os lo hemos contado en el canal, que el único plan que tenían en este fin de semana era probar, en esta semana, era probar las tandas largas para los neumáticos y estas han sido las velocidades. Destaca el Magnussen, que se ha mantenido primero, Sargeant, que ya lo habíamos visto en esta primera sesión, sigue en esa segunda posición y bueno, estamos viendo ahí esas velocidades punta de los distintos equipos. Sobre todo, lo más representativo del día de hoy es que, bueno, podemos sacar algunas conclusiones, pero especialmente porque hemos visto unas tandas largas, unas simulaciones de carrera bastante representativas. Me quiero detener primero a hablarlo acerca del equipo Aston Martin. Lance Stroll en esta sesión de la tarde ha estado haciendo tandas largas, como digo, prácticamente no ha probado a ir poco cargado de combustible, únicamente ha estado haciendo simulaciones de carrera y ha hecho una simulación con el C1, que es el neumático que será el duro para la jornada del Gran Premio de Bahrein de la semana que viene, que ha sido muy prometedora. Esta ha sido la simulación de carrera, cortesía, todo esto es de Raúl Molina Recio de Soy Motor, que ha hecho este gráfico y estamos viendo ahí, ¿no?, cómo empiezan esos 38 bajos y sí que hay alguna vuelta que excede, sobre todo la vuelta 15 que se va hasta los 39 altos, pero casi siempre, incluso finalizando, están esos 38 bajos. Es decir, vemos que realmente la degradación es buena. Hay alguna vuelta mala, es Stroll, pero vemos que la degradación es muy buena del Aston Martin. Para poneros un poco en contexto, en el mismo momento estaba teniendo lugar esa misma simulación de parte de Lewis Hamilton con el mismo compuesto y ha empezado en el mismo punto en los 38 altos, pero su simulación ha ido creciendo, que ha finalizado con 39 altos constantes. Es decir, ha ido perdiendo en base a las vueltas, a casi ya llegar a las 20 vueltas de neumático, un segundo. No le ha pasado al Aston Martin, así que estas son sensaciones de cómo le ocurrió el año pasado en este mismo momento en los test, de que la degradación en el Aston Martin es muy buena. Pero esa es la sensación que salimos con caso de Aston Martin. La simulación de carrera que ha realizado Carlos Sainz, la simulación de carrera que ha tenido Ferrari, ha sido tan buena que parece irreal. O sea, de verdad, ha estado constantemente rodando en 1.35. Estaba constantemente rodando 2 segundos más rápido que el resto realizando tandas de carrera. Por supuesto, no sabemos combustible y todos estaban rodando bastante alto. Podemos entrever que seguramente Sainz iba menos cargado. Pero es una simulación muy similar a la que ocurrió ayer con Red Bull y sobre todo que ha mantenido muy bien a lo largo de la sesión. Lo ha conseguido mantener muy bien Carlos Sainz, lo que nos deja ver que tienen mejor degradación que el año pasado. Se está viendo muy fuerte al Ferrari, no solo por haber finalizado hoy primero, sino porque su simulación de carrera ha sido extremadamente buena y parece que este SF24 es muy bueno. Otra cosa buena que tiene este monoplaza es que le salen los tiempos fáciles, que esto es algo que siempre debemos de comentar. Pero al igual que Carlos Sainz, ha habido una tanda con el C1 también, con el neumático más duro de Sergio Pérez,
bestial. El único problema que ha tenido Sainz en su sesión de carrera, en su simulación de carrera, ha sido el C3, que es el amarillo, que es realmente el blando para la semana que viene. No se utilizará en carrera, pero sí que degradaba un poco más. El que se utilizará para el medio, que es el C2, ya ha ido bastante bien y el duro no han tenido ningún problema. Pero creo que la realidad es que vemos a un Ferrari con una mucha mejor degradación de neumáticos que el año pasado. ¿Sacamos de conclusiones? Bueno, sobre todo tranquilidad. Había mucha gente ayer que no, es que Red Bull va a sacarles un segundo, no les va a sacar un segundo por vuelta al resto, no son tan dominadores, pero siempre os hemos dicho que Red Bull iba a seguir liderando y es por supuesto lo que parece, pero sí que se les ve más vulnerables y se ve un Ferrari muy fuerte. Por parte de Aston se han mostrado muy buena degradación de neumáticos, veremos si intentan ritmo a una vuelta. Mañana está Fernando por la tarde y va a ser mucho más interesante, quizá incluso más representativo, ya no solo porque sea el último día, sino porque es Alonso. Por parte de Mercedes siguen escondiéndose, no os creáis nada por parte de Mercedes, que son los expertos en esconderse, y McLaren son muy rápidos, pero siempre están teniendo muchos problemas, así que veremos cómo evolucionan mañana. Eso ha sido todo por este vídeo, este ha sido el resumen de esta jornada de la tarde del segundo día que hemos tenido en el día de hoy. Dejadme en los comentarios cualquier opinión que tengáis sobre lo que hemos podido ver, quién pensáis que saldrá mañana como el más potenciado, creéis que volveremos a ver a un Red Bull dominador absolutamente o veremos algunos equipos que parece que asoman la cabeza. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y si te ha gustado deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún contenido de los de mañana ni de los de la semana siguiente, porque seguiremos hablando de Fórmula 1, haciendo la previa al Gran Premio de Bahrein y contándoos todos los análisis que podamos hacer de estos días de test. Muchísimas gracias por haber llegado aquí, como digo, nos vemos en el siguiente.